Bueno hermanos, ahora voy a hablar acerca de muertos al pecado, que está en Romanos 6 en adelante. Dice, que pues, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque sepultados juntamente con él para muerte, y por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, mis hermanos, esto de lo que habla muertos al pecado. O sea, nosotros una vez que recibimos a Jesús, ya no somos del pecado. Ya no debemos vivir en pecado ni en nada de pecado, ni semejante al pecado. Somos apartados del pecado. Porque como lo primero que habla, dice, dice que ya no somos para el pecado. O sea, una vez que nosotros somos de Jesús y lo recibimos a Él como Señor y Salvador, ya no somos del pecado, no debemos pecar más, no seguir en el pecado, porque somos muertos al pecado. Y el que muere algo no está más en eso, no puede permanecer ahí. Así como nosotros cuando somos muertos en este mundo, ya no estamos aquí, ya no somos de este mundo, nos apartamos del mundo. Claro, pero en esa muerte no se sabe dónde se van, porque solo es la muerte del mundo, la carnal, pero en el espíritu no se saben acaso se han salvado o están en el infierno. Bueno, sin Jesús al infierno es, pero eso es lo que habla de muertos al pecado, para no presentar nuestros miembros en nuestros miembros al pecado, o sea, nuestro cuerpo mortal. Eso quiere decir nuestro cuerpo de carne, nuestro cuerpo físico aún. Porque este es el cuerpo mortal, el cuerpo que muere. Pero el Señor nos tiene de promesa un cuerpo inmortal, en semejanza a Él. Como dice, como en semejanza a Él fuisteis sembrados, porque Jesús fue como semilla sembrado en la tierra, para que saliese el nuevo árbol espiritual para Dios, que por Dios vive. Así como en semejanza a Él fuimos plantados, en semejanza a Él también seremos vivificados. Así como Él fue muerto en esta tierra y fue plantado, a Él vivió como espíritu, como hijo de Dios y un cuerpo espiritual recibió, no como hombre o como semejanza a hombre. Asimismo, nosotros vamos a recibir lo mismo, pero debemos ser muertos al pecado, ya no presentándonos
nuestros miembros para el pecado y los placeres que hay en él, y toda concupiscencia de la carne, que es que nos lleva en contra de las cosas de Dios. Y así también habla en una parte y dice que así, una vez muertos al pecado, el pecado ya nos enseñoreará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bajo la gracia es por medio del Espíritu Santo de Jesús. Y por medio del Espíritu Santo de Jesús podemos aborrecer el pecado, no por nosotros mismos, sino que por Jesús, porque Él nos da su corazón nuevo, es algo que el que piensa que diciendo yo soy de Jesús, soy 100% Jesús, soy esto, soy lo otro, Jesús, Jesús, y vive en el mundo y su corazón no ha cambiado, no ha sufrido ningún cambio espíritu de Él, de Jesús, aún no ha muerto al pecado, aún abunda en su corazón de pecado, y no lo quiere hacer solamente por, por salvarse, por salvación, por temor. Pero si Jesús no está en su corazón, el pecado aún le es agradable, aún le cuesta dejar de pecar. Pero cuando Jesús está en nuestro corazón, es aborrecible el pecado a nosotros. A pesar de que en otro tiempo yo recuerdo que me enseñoreaba del pecado y lo hallaba como algo muy bueno. Pero hoy en día lo aborrezco y sé que es lo más malo que puede haber. Y eso es por gracia de Jesús, no por mi gracia, no por mi fuerza, sino que es por fuerza suya. Por eso junto con Él fuimos crucificados, porque somos muertos en carne y estamos para muerte, para sufrir condolencias por Dios, porque creemos en Él, creemos en sus promesas y en lo que Él ofreció a nosotros. Así debemos vivir para Dios, dar todo por Él, no por nuestros deseos de carne y por nuestra sabiduría carnal, porque pensando que tenemos más años y más tiempo somos más sabios, o que hemos vivido cierta vida y tenemos más conocimiento de algo. Si todo es del mundo estamos perdidos y de nada sirve. La sabiduría del mundo es muerta, así como nosotros muertos, sin conocimiento de Dios ni de nada. Hablamos de Dios, pero no le conocemos. Decimos que creemos, pero no lo hemos visto, ni le hemos sentido. Decimos muchas cosas, leemos de Dios, pero no lo tenemos en nosotros, ni en nuestro corazón. No sabemos cómo es su presencia, no conocemos su espíritu y su hermosura y su bello corazón. Pero cuando Él nos cambia y nos da su corazón, ahí sí tenemos gracia. Y el diablo nunca nos va a dejar tranquilo, porque sabe que ahora somos tropiezo para Él. No lo dejamos hacer lo que Él quiera en realidad. Porque ahora somos de Dios y no vivimos para el pecado, sino para la justicia, por medio de Jesús, por medio de su gracia, por medio de su corazón. Por eso somos muertos para el pecado, no presentando nuestros miembros para el mismo. Por eso debemos apartarnos del pecado y de todas sus obras, de las cosas, de apegar nuestro corazón a cosas muertas y vanas. Hay que echar fuera el diablo y todas las cosas muertas del mundo. Como hay iglesias que, siendo de Dios, por eso yo no creo en todas esas cosas, se inscriben en el gobierno para que las tenga identificada como iglesias, como cosas así, puedan ejercerse. O sea, son como instituciones que ejercen solamente algo, pero no son de Dios, están en el mundo y al mundo se presentan como miembros para el mundo. Mas el que es de Dios se aparta de todo eso, déjalo del mundo y se va a Dios y a su obra. Y la verdadera obra de Dios es hablar la verdad, hablar la palabra, porque hay muchos cantantes y muchas cosas, pero la música nada es si no hay amor a Dios. Si yo no tengo amor, nada soy. Soy como metal que resuena vacío por dentro. Resueno. Si yo no tengo amor y no tengo a Dios en mi corazón, soy vacío. Mi palabra es hueca y sin verdad. Puedo ocupar la misma palabra de la Biblia, pero muerta, sin gracia ni espíritu de Dios.
Por eso es, si yo no tengo amor, nada soy, como metal que resuena. Porque si yo no tengo amor es porque no tengo a Dios en mi corazón, porque Dios es amor. Y eso hay que saberlo, mis hermanos. Mientras yo aún pueda sentir odio por alguien, mientras yo aún tenga orgullo de mí mismo y viva en vanagloria, me deleite de lo mundo y de sus cosas, me atraiga la televisión y sus deseos, me atraiga a mi mismo cuerpo, en ver mi apariencia como yo me veo, preocuparme de cosas vanas y de vanidades que me apartan del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, eso es muerto y no es verdadero. Y así, por eso hay que apartaos del mundo, no viviendo en cosas vanas de la carne y presentándonos para el pecado, sino para la santidad de Dios. Porque dice, sed santos porque yo soy santo. De la misma manera. No sacamos nada de hablar por nuestra boca cosas, siendo falsos y vanos en nuestro corazón. Y así, mis hermanos, debemos ser verdaderos y hablar con gracia de Dios y con autoridad de Dios, con su fuerza y su espíritu, porque no es nuestro, es de Dios. Y Dios, Jesús, es lo más precioso de nuestras vidas, para el que le conoce y lo tiene en su corazón. No es solo poner una foto, no es solo decir que yo lo amo, no es solo eso, es amarlo, es hacerlo, es sentir su presencia, es vivir en Él, no en el mundo, en su espíritu, y que su espíritu cubra toda nuestra manera de vivir, no el mundo, porque mientras estemos en el mundo, en las garras del diablo estamos, y somos instrumento de iniquidad y de pecado para destrucción de nuestros hermanos y dañarles a ellos, y dañaros los unos a los otros por palabra o por hueca sutileza o por cosas muertas. Dañamos nuestros espíritus, los ofendemos unos a otros cuando estamos en las manos del mundo. Porque esas son instituciones del mundo. ¿Por qué creen que en YouTube hay tantos videos que el pastor tanto le respondió a este, que la respuesta de este otro a este? Y al final es lo mismo de la televisión. Que en la televisión se habla de uno, que este le habló al otro, y así. Se hablan los unos a los otros y se destruyen. Y en ese evangelio falso de instituciones e iglesias está pasando lo mismo. Pelean pastores contra pastores. ¿Y qué dijo Jesús? Toda casa dividida contra sí misma es destruida, y si Satanás está dividido contra sí mismo, su casa caerá. Y así fue, cayó, porque Jesús lo venció. Y así, entonces esa será la casa de Dios. Jesús nos llamó a amarnos unos a todos por igual, todos somos uno en Él, todos somos un cuerpo, unido en un amor verdadero y santo. Y la casa de Dios sí está unida y sí se ama. Yo sí amo a mis hermanos y los conozco cuando los veo. Siento su espíritu, santos en ellos, porque se nota. Los que tienen vista espiritual lo ven, lo verdadero y lo falso, lo profano y lo no profano. Y así, esos que dicen ser de Jesús, que tienen el nombre para allá y para acá, serán de Dios. Si Dios mismo dijo que Satanás estaba dividido contra sí mismo, pues ellos también están divididos contra sí mismos y no son la casa de Dios. Ellos mismos se destruyen a sí mismos y ese es el espíritu muerto del diablo y de destrucción del mundo, porque el mundo se destruye a sí mismo. Todos los que son del mundo se atacan unos contra otros, pero los que son de Jesús son unidos en un solo espíritu y su causa es la misma, salvar a todo el mundo y hablar la verdad. No solo canciones y cosas muertas, porque también está escrito y dice que si estáis alegre, cantad cánticos con alabanza al Señor. Pero ¿qué es la alabanza cuando yo amo a Dios en mi corazón y lo que canto sí lo siento y se lo alabo? Eso es alabanza. Y amar a Dios, aunque
No cante. Si yo lo amo en mi corazón, lo estoy alabando. Lo alabo. Le doy gracias por su amor y su gracia. Eso es alabar a Dios. Pero eso es por alegría, no por mandamiento. El mandamiento es hablar la verdad a toda criatura, predicar su evangelio y traer las buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelio verdadero, no solo canciones y cosas huecas. Pues hay muchos cantantes cristianos y cosas, pero no hacen lo que se hace falta, no hacen lo que Dios mandó. Solo lo hacen por apariencia, por, por, por su bolsillo y por juntar muchedumbres de gentes que les traigan a ellos. Y los espíritus que hay en sus canciones son atractivos en paz, pero son engañosos. Es una paz del mundo. Al final los que están en esos conciertos se deleitan en eso y después salen al mundo y se vuelven como el mundo nuevamente. Pues no. El que es de Dios y de Jesús se aparta del pecado. Es muerto al pecado. Y muerto al pecado es como cuando yo muero en esta tierra. Nunca más vuelvo a ella. Porque muero y ya no puedo volver. Y si yo muero al pecado y nunca más vuelvo a él. Porque si estoy muerto a eso, no puedo volver a eso. Pues que así sea, mis hermanos. Esto es palabra de Dios y de verdad. Porque con Él somos crucificados. Porque si lo seguimos a Él, seguimos su camino, seguimos su cruz. Y por eso, toma mi cruz, toma tu cruz y sigue. La cruz es sufrimiento, es lucha contra el mundo, no estando en el mundo. Pues si yo soy de Dios y el Señor me da un gran trabajo, me da casas, vehículos y cosas, me las da. Pero si Él llegase un día a decirme, hijo, vete y bota todo eso, o vaya con mi auto muy lujoso, y me diga, hijo, necesitas caminar, bota tu auto y no importa qué pase con él. Lo boto, porque no es lo mío, no es lo que me importa. Mi visión está en las cosas de Dios. Déjalo de mí. Si Dios me lo tiene un tiempo para estar aquí, bienvenido sea. Pero no tiene que ocupar lugar en mi corazón, ni tiene que ser de impedimento para la voluntad de Dios, de mi Padre. Y no me faltará, porque la mano que a mí me mueve y está conmigo es de lo alto, es de los cielos, y esa mano mueve todas las cosas. Y Él está conmigo, el máximo, el más. Así debe ser. Pero ¿qué pasa hoy en día? Todo ocupa un lugar en vuestro corazón, aún siendo hijos de Dios. Sus televisiones, sus casas, sus puestos, su trabajo, todo ocupa lugar en su corazón. Y si les cuesta dejarlo, no pueden negárselo a Dios. Yo lo sé, y Dios es. No se justifiquen a vosotros mismos. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a Jesús, que Él los llama. No soy solo yo, es Él. Porque el sentir de los hijos es el de Dios, porque su corazón está en ellos, porque Él les da su corazón y su verdad y su gracia y su palabra. Que esto que escuchen cambie sus corazones. No solo lo escuchen y digan sí, amén. Y luego viene el mundo, el diablo, y les saca todo lo que han escuchado. Sino que háganlo en sus vidas, tómenlo para ustedes y no le den lugar al diablo. Y mueran al pecado y crucifíquense junto con Cristo. Y así junto con Él resucitarán con Dios, con la vida de Dios, eternamente y para siempre. Porque este camino no es fácil, mis hermanos, como muchos piensan. No es como se los presenta el mundo. El mundo solo los quiere engañar y destruir. Y el diablo por eso tiene tantos evangelios. El evangelio de Satán, que es obvio de Satán. Evangelio menos y menos y más. Hasta llega a algunos que incluso dicen casi la verdad. Pero aún hay doctrinas engañosas. Aún hay doctrinas que les hacen fijarse en apariencias, que se preocupen más de otras cosas del mundo, en vez de amar a Jesús sobre todas las cosas y que Él sea lo más importante en sus vidas, se convierten en religiosos y aman más su religión que a Jesús y sus apariencias. O sea, Satanás tiene miles de formas de engañarlo,
con el evangelio mismo que dice que es de él, que es de Satanás, hasta el evangelio que tiene muchos, que es como una escala. Y al final, por eso dice, muchos caminos parecen el correcto, pero no lo son. Solo Jesús es el verdadero camino. No le digo síganme a mí, no le digo sigan lo que yo hablo solamente, sino que sigan a Jesús. Él les va a decir la verdad. Él me dice la verdad. Y todos los que son de Él dicen la verdad. Y no tienen miedo al mundo, ni lo que el mundo piense de ellos. ¿Por qué? Porque muchos pueden aborrecerme, pero si el mundo me aborrece, más gloria es para mí, porque mi Padre más me ama. Porque como dice, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por consiguiente, el que se hace enemigo del mundo es amigo de Dios. Y si el mundo me odia por mi forma, o por mi palabra, o porque yo digo la verdad, no importando nada, mi Padre me ama, porque yo por Él no me importa cómo me vea el mundo. Mas muchos prefieren su apariencia del mundo, aun diciendo ser hijos de Dios, pues no dan testimonio de serlo, porque Jesús vino a apartarse del mundo. Él nunca estuvo en el mundo y murió al mundo. Mas vosotros queréis ser amigos del mundo, con el nombre de mi Padre, pero no con su espíritu ni su corazón. Así que es vacío y muerto. Yo les digo la verdad. Ustedes saben a quién escuchan, pues como mi Padre dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que escuche la voz de Jesús, la voz de la verdad de Dios en sus hijos, porque todo el que habla verdad es de Jesús, porque Jesús es la verdad, Él es el amor y la vida y el camino. Así que yo no digo que yo hable verdad por mí mismo, pues reconozcan, el que sea oveja de Dios y esté en el mundo aún perdido, reconozca la voz de su pastor que habla verdad y sígalo a Él, no a mí, porque yo a Él lo sigo y soy su hijo. Tú también debes seguirlo a Él y ser su hijo y mi hermano, no a mí, ni nada. Pues por mi palabra, de verdad les he dicho que muchas personas en distancias me han dicho que ellos me quieren apoyar con cualquier cosa que yo les pida. Eso va en dinero también, pues yo no les pido nada, ni nada de ellos quiero, porque Dios me da todo lo que necesito, y si necesitare dinero, Él me lo da, porque yo tengo fe en mi Padre, y Él no hace nada a medias, todo lo hace perfecto. Porque el que es de Dios no quiere riqueza ni cosas malas, porque no me faltará. Bueno, mis hermanos, espero les sirva, porque es palabra de Dios, es de mi Padre. Los amo. Dios los bendiga. Santo es su nombre para siempre. Y a Él sea toda la honra y la gloria y la alabanza, porque es su palabra, es su gracia y es su espíritu. Y a Él deben seguirlo, no a mí, ni a otro hombre, porque solo Jesús es el único camino a la vida y a la verdad. No a hombres, porque muchos hombres se pueden creer sabios en su propio pensamiento, en su propia forma, pero no conocen a Dios, no conocen a mi Padre, no conocen su corazón, no conocen su justicia ni su palabra. Y si no la conocen, si no conocen la verdad del único que es santo y verdadero, ¿cómo van a poder hacer la verdad? Si no conocen la justicia del único que es justo y verdadero, ¿cómo van a poder hacer justicia? Si no conocen al único que es bueno en verdad, que es Dios, ¿cómo van a poder ser buenos si no lo conocen?
Y si no lo conocen a Él, no conocen lo que es verdaderamente bueno. Lo único que conocen, lo que el mundo les dice que es bueno. Y como el mundo les dice que siendo de esa manera, ellos son buenos, pero no es lo real. Solo Jesús sabe quién es bueno y quién cumple su voluntad, porque el que es bueno hace la voluntad de Dios. Es la única forma de ser bueno, no como tú crees que eres bueno o como otro creerá que es bueno, porque el mundo le dice que así es bueno. No, bueno, perdón, siempre es que la palabra de Dios tiene mucho que decir. Bueno, los amo mis hermanos, espero les sirva y les sea de gran bendición. Alabado sea el Señor para siempre, y hágase su voluntad, y Él guíe su palabra, y que se haga gracia en sus corazones, y que la reciban y la vivan, y busquen más de Él, ustedes mismos, no por otros hombres, por ustedes, para que le encuentren, y Él le haga nuevos sus corazones, porque sin Él no pueden ser nuevos, no pueden nacer en Él de nuevo, no pueden ser muertos al pecado, como Él murió al pecado. Porque Él les entrega eso cuando Él los cambia y los limpia y les da su Espíritu Santo. Y así. Porque muchos dicen, porque no, porque en el video que hice anteriormente decía, porque no desperdicié la gracia que fue dada por imposición de las manos. Pero muchos creen que solo por hombres se puede recibir eso. Pues hay manos santas, pues mi gracia no fue dada por hombre alguno. Fue Dios mismo que puso sus manos espirituales en mí y me bautizó con su Espíritu Santo, lo más hermoso que fue. Pero así fue la lucha con el diablo, porque me quería matar y destruir. Y él permitía pruebas para mi crecimiento y seguir comprendiendo más cosas. Así que no tengan necesidad de hombre alguno, porque Dios también es poderoso y también tiene manos. No se verán, pero Él sí bautiza, y sus dones son mayores y mucho más poderosos. Los amo. Dios los bendiga, y a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Los amo mucho, mis hermanos, o si no, no les diría la verdad.